Sofía Romero tenía 15 minutos para llegar a la entrevista de trabajo más importante de su vida cuando un líder de una organización criminal mexicana le derramó café por toda su blusa de seda blanca, faltó a su crucial reunión de negocios para ayudarla y le dio su traje de 70,000 pesos para que lo usara en su lugar. A veces, los desastres son solo la forma en que el universo te presenta tu futuro. La mañana había comenzado exactamente según lo planeado, lo cual, en retrospectiva, debió haber sido la primera señal de advertencia, porque la vida de Sofía nunca iba según lo planeado. Se había despertado a las 5:30, se había duchado, se había maquillado 2 veces porque el primer intento la hacía parecer que estaba audicionando para una película de zombies, y se había puesto el atuendo que había estado planeando durante 2 semanas. Blusa de seda blanca de El Palacio de Hierro, más de 3,000 pesos que no podía permitirse en absoluto, pero que había comprado porque esta entrevista importaba. Falda lápiz negra, tacones que la hacían unos 8 centímetros más alta y le daban la ilusión de tener su vida bajo control. El cabello recogido en un chongo profesional que le había costado 6 tutoriales de YouTube dominar. Estaba siendo entrevistada para el puesto de asociada junior en Morales y Becerra, el bufete de abogados corporativos donde había estado trabajando como asistente legal durante 3 años. Esta era la promoción, la que venía con un salario real en lugar de ingresos para comer solo sopas instantáneas y ataques de pánico por los préstamos estudiantiles. La que significaba que finalmente lo había logrado. La entrevista era a las 10 UST/m en punto en el edificio contiguo al Hotel St. Regis en Polanco. Había salido de su departamento en la Roma a las 8:30 para tener en cuenta los retrasos del metro, los problemas de señal y el caos general que era el transporte público de la Ciudad de México un lunes por la mañana. Había llegado a Polanco a las 9:40, temprano. Perfecto. Estaba cruzando el lobby del Hotel St. Regis porque era más rápido que rodearlo, y también porque el lobby era precioso y caminar por él la hacía sentirse exitosa incluso cuando estaba catastróficamente sin dinero. Estaba ensayando mentalmente las respuestas a posibles preguntas de la entrevista, teléfono en mano, revisando notas que había hecho a las 3 a.m., cuando dormir era opcional y la ansiedad estaba ganando. No lo vio venir. Alejandro Rojas estaba teniendo el tipo de mañana que le hacía reconsiderar seriamente cada elección de vida que lo había llevado a ese momento exacto. Llegaba tarde a la reunión más importante que había tenido en 6 meses. Su mano derecha, Chema, lo llamaba cada 30 segundos con improperios italianos cada vez más creativos, y la familia Salazar tomaría su tardanza como una señal de falta de respeto, lo que podría torpedear toda la negociación. Las conversaciones de paz habían tardado medio año en organizarse. Disputas territoriales, viejos rencores, el tipo de política de la mafia que hacía que la política normal pareciera sencilla. Ambas familias querían evitar una guerra. Las guerras eran malas para los negocios, pero las guerras ocurrían cuando la gente se sentía irrespetada. Y Alejandro llegaba 15 minutos tarde. Había estado hablando por teléfono con Chema, tratando de explicar por qué llegaba tarde, lo que implicó una conversación con su madre que se había prolongado más de lo esperado, porque Elena Rojas no hacía conversaciones cortas. Ella hacía interrogatorios disfrazados de preocupación maternal. «Mamá, tengo una reunión», había dicho él. «¿Una reunión es más importante que tu madre?», había respondido ella, lo cual era una trampa, y él lo sabía, pero cayó de todos modos. «No, pero trabajas demasiado, Alejandro. ¿Cuándo vas a encontrar una chica bonita? Sentar cabeza. Quiero nietos antes de morir. Tienes 39 años y estás perfectamente sana. Podría morir en cualquier momento. En cualquier momento, Alejandro. Y te arrepentirías de no haberme dado nietos». Finalmente se había librado de la conversación y ahora caminaba rápidamente por el lobby del St. Regis, donde la reunión se llevaba a cabo en una sala de conferencias privada, con el teléfono pegado a la oreja. Chema al otro lado, dando una evaluación detallada de lo mal que iba todo. «Sí, sí, estoy a 5 minutos», dijo Alejandro en italiano, lo cual no era cierto.
Estaba más bien a 2 minutos, pero Chema ya estaba lo suficientemente estresado. Los Salazar no están contentos, dijo Chema. Creen que estás jugando. No estoy jugando. Estaba hablando con mi madre. Tienes 40 años y todavía no puedes decirle que no a tu madre. ¿Conoces a mi madre? Buen punto. Solo llega. Alejandro no miraba por dónde caminaba. Miraba su teléfono, revisando la hora, haciendo cálculos mentales sobre cómo podría salvar esto. Territorio en el lado oeste, reparto de ganancias en los puertos, los Salazar queriendo un 70-30 cuando un 60-40 era el reparto razonable. Podría ofrecerles derechos de envío exclusivos los jueves. Eso podría endulzar el trato lo suficiente. Colisionó con algo, alguien. El impacto fue sólido, inmediato y totalmente su culpa. Su café expreso, extra shot, negro, sin azúcar, porque le gustaba su café como le gustaban sus negocios. Salió volando en lo que pareció a cámara lenta. Lo vio describir un arco en el aire, vio cómo se salía la tapa, vio aproximadamente medio litro de café tostado colombiano encontrar un nuevo hogar por toda la parte delantera de la blusa blanca de una mujer. Su teléfono cayó al suelo de mármol, con un sonido que definitivamente significaba una pantalla rota. La mujer hizo un pequeño sonido de sorpresa, a medio camino entre un jadeo y un chillido, y miró la mancha marrón que se extendía cubriendo su torso como una prueba de Rorschach, excepto que en lugar de preguntar qué veía, preguntaba qué tan mal había arruinado la mañana de alguien. Alejandro miró lo que había hecho, el café goteando de su barbilla, su blusa de seda blanca que ahora tenía varios tonos de marrón y era transparente en lugares que no debía notar. Su rostro, que pasaba por la sorpresa, el horror y el tipo específico de devastación que venía de saber que su día acababa de implosionar. Dijo lo único que tenía sentido en ese momento. ¡Carajo! El café estaba caliente, no hirviendo, afortunadamente. Su temperatura preferida era bebible de inmediato, pero lo suficientemente caliente como para ser profundamente incómoda. Empapó la seda de inmediato, el tipo de tela que probablemente tenía instrucciones de cuidado en 3 idiomas y costaba más de lo que debería. La mancha se extendió como si intentara establecer un récord. Su blusa blanca se volvió marrón, luego marrón más oscuro, luego transparente donde el líquido se acumulaba. Ella simplemente se quedó allí mirándola, como si miraba el tiempo suficiente, pudiera deshacerse mágicamente, como si se concentraba lo suficiente, el tiempo se revertiría y ella estaría de vuelta 5 segundos atrás, cuando su blusa estaba limpia y su mañana era salvable. Alejandro reconoció esa mirada. La había visto en reuniones de negocios, cuando las negociaciones salían catastróficamente mal, cuando alguien se daba cuenta de que había cometido un error que no podía deshacer, cuando la única opción que quedaba era averiguar cómo controlar los daños. Su teléfono empezó a sonar en el suelo. Chema llamando de nuevo. Lo ignoró. Lo siento mucho, dijo, ya moviéndose, ya tratando de evaluar el daño. ¿Está quemada? Le tocó el brazo suavemente, buscando una lesión. Ella parpadeó y lo miró. Estoy bien, solo su teléfono está sonando. Debería... Él se inclinó, recogió su teléfono, lo silenció sin mirar quién llamaba y se lo guardó en el bolsillo. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Él lo ignoró de nuevo. Puede esperar, dijo. Ella seguía mirando su blusa con una expresión que sugería que estaba calculando mentalmente qué tan mal había implosionado su mañana, lo cual era justo porque él acababa de bombardearla con café. Tengo una entrevista, dijo ella en voz baja. Revisó su teléfono. 13 minutos. Él miró la mancha, miró su reloj, miró su rostro, que se esforzaba mucho por no mostrar lo cerca que estaba de perder los estribos por completo. Él tomó una decisión. Venga conmigo, dijo. ¿Ahora? ¿Qué? Lo voy a arreglar. Venga, ni siquiera sé... Alejandro Rojas. Él le tomó la mano. Comenzó a caminar hacia el elevador. Viene conmigo. Lo vamos a arreglar. Su teléfono sonó de nuevo. Podía ver el nombre de Chema en la pantalla.
Le envió un mensaje de texto sin romper el paso. Emergencia, empiecen sin mí. La respuesta llegó en 3 segundos. ¿Hablas en serio? Él no respondió. Simplemente llevó a la mujer cuyo nombre no sabía al elevador y presionó el botón del piso del penthouse. Ella lo miraba como si la estuviera secuestrando, lo cual era justo dadas las circunstancias. No la estoy secuestrando, dijo. Eso es exactamente lo que diría un secuestrador. Buen punto, pero le derramé café y tiene una entrevista en 12 minutos y lo voy a arreglar. Las puertas del elevador se abrieron al pasillo del penthouse. Él la llevó a su suite, sacó su tarjeta llave, abrió la puerta. Esperé aquí, dijo, dejándola de pie en la entrada de lo que era esencialmente un apartamento de lujo disfrazado de habitación de hotel. Fue al armario, encontró la funda de ropa con el traje de Hermenegildo Segna que había planeado usar para una cena más tarde esa semana, la llevó de vuelta a donde ella estaba, con aspecto perdido y manchado de café, y ligeramente aterrorizada. Póngase esto, dijo, entregándoselo. El baño está allí, lo que le quede. Tiene 10 minutos. Ella miró la funda de ropa como si fuera a explotar. No puedo. Sí puede, vaya. Esto es. Ella revisó la etiqueta visible a través de la parte transparente de la bolsa. Esto es un traje de 70,000 pesos. Lo sé. No puedo usar un traje de 70,000 pesos. Puede y lo hará porque arruiné su blusa y tiene una entrevista, y así es como lo estoy arreglando. Ahora vaya. 9 minutos. Ella fue. La puerta del baño se cerró con un suave clic. Alejandro se quedó en su suite del penthouse, el teléfono vibrando en su bolsillo con lo que probablemente era la 15ª llamada de Chema, y trató de averiguar qué había hecho exactamente. Había abandonado la negociación con los Salazar. 6 meses de cuidadosa planificación, de negociaciones diplomáticas, de conseguir que ambas familias acordaran sentarse juntas. Todo ello potencialmente torpedeado porque había derramado café sobre una extraña y no podía simplemente irse. Su padre se habría ido, se habría disculpado, le habría dado algo de dinero para la tintorería y habría continuado con su reunión porque los negocios eran lo primero. Siempre. Esa era la regla. Alejandro, al parecer, había decidido que las reglas eran opcionales hoy. Sacó su teléfono mientras esperaba. 7 llamadas perdidas de Chema. 12 mensajes de texto que escalaban desde una preocupación profesional hasta obscenidades italianas creativas. Él le devolvió la llamada. Chema respondió al primer timbrazo. ¿Dónde demonios estás? Emergencia. ¿Qué tipo de emergencia te hace faltar a la reunión con los Salazar? Más vale que alguien se esté muriendo. Le derramé café a alguien. Silencio. El tipo de silencio que era más ruidoso que un grito. Así que, ¿le derramaste café a alguien? Sí. ¿Y esa es la emergencia? Tiene una entrevista de trabajo en... Miró su reloj. 8 minutos ahora. Más silencio. Alejandro casi podía escuchar cómo aumentaba la presión arterial de Chema. Luego, Alejandro, dime que no acabas de abandonar la negociación de paz de la familia Salazar porque le derramaste café a una mujer cualquiera. No es cualquiera. La acabas de conocer. Soy consciente del tiempo, Chema. Los Salazar creen que los estás faltando al respeto. Estoy tratando de salvar esto, pero no están contentos. Vicente está dando vueltas. Carlos parece que quiere dispararle a alguien. Esto es malo. Diles que surgió algo. Diles que lo reprogramaré. Diles lo que necesites decirles. Podrían irse. ¿Entiendes eso? 6 meses de trabajo perdidos porque no puedes mirar por dónde caminas. Entonces nos ocuparemos de eso. No voy a dejarla con una blusa arruinada y sin entrevista. Chema se quedó en silencio por un momento. Luego, debe ser muy bonita. Alejandro miró hacia la puerta del baño. Pensó en cómo ella lo había mirado, tratando de no llorar, tratando de mantener la compostura, aunque su mañana acababa de estallar. Pensó en la línea de su cuello, en cómo sus manos habían temblado ligeramente cuando tomó la funda de ropa. Todavía no lo sé. Te lo haré saber. Estás domesticado,
y ni siquiera sabes su nombre. Voy a colgar ahora. Espera, ¿cuál es su...? Decía Chema mientras Alejandro terminaba la llamada. Caminó hasta la ventana, miró la Ciudad de México extendida debajo de él como un tablero de juego. Esta era su ciudad. Su familia había estado aquí durante 3 generaciones, construyendo algo que existía en los espacios entre lo legal y lo no legítimo, entre lo legítimo y la zona gris. Él lo había heredado todo a los 28 años cuando su padre tuvo un ataque al corazón en medio de una cena de negocios. No lo había pedido, no lo había querido particularmente, pero era suyo. Y había pasado los últimos 11 años asegurándose de que siguiera así. Había sacrificado mucho por esa responsabilidad. Relaciones que no podían manejar lo que él era. Amigos que se habían alejado cuando comprendieron lo que realmente significaba el negocio familiar. Una esposa a la que amó y que murió hace 6 años porque el cáncer no le importaba si eras de la mafia o civil. Se llevaba a quien quería. Había estado solo desde entonces, intencionalmente. Era más fácil, más limpio, sin complicaciones. Y luego se había chocado con una mujer en el lobby de un hotel. Y aparentemente su cerebro había decidido que toda su distancia emocional, cuidadosamente mantenida, era negociable. La puerta del baño se abrió. Ella salió. Alejandro se giró de la ventana y olvidó cualquier pensamiento que hubiera tenido. Ella estaba ahogada en su traje. Esa era la única forma de describirlo. La camisa de vestir blanca le colgaba de los hombros como si fuera una niña jugando en el armario de su padre. Las mangas se extendían mucho más allá de sus manos, cubriendo sus dedos por completo. Había intentado arremangarlas y se había rendido en algún punto alrededor del séptimo pliegue. Aún le caían más allá de las muñecas, amontonándose alrededor de sus antebrazos de una manera que debería haber parecido ridícula. Los pantalones habían sido una causa perdida. Aparentemente, los había mirado una vez. Se había dado cuenta de que estaban tallados para alguien de 1,88 m y no de 1,68 m, y había decidido que su propia falda era la mejor opción. Buena decisión. Los pantalones se habrían arrastrado alrededor de sus tobillos como si llevara charcos de tela. El chaleco le quedaba sorprendentemente bien. Se lo había ceñido con lo que parecía ser su propio cinturón, apretándolo alrededor de su cintura. Le daba estructura a todo el conjunto, haciéndolo parecer menos un desastre y más una elección intencional. El saco del traje estaba sobre sus hombros como una capa, demasiado grande en todas partes, pero de alguna manera funcionando. El gris carbón le quedaba bien con su tono de piel. El corte italiano, diseñado para la constitución más ancha de un hombre, le caía de una manera extrañamente elegante. Su cabello seguía perfecto. De alguna manera lo había arreglado en 8 minutos. Maquillaje retocado, profesional, lista para una entrevista. La mancha de café había desaparecido bajo capas de costosa lana y algodón italianos. Parecía que estaba jugando a disfrazarse. Se veía absolutamente hermosa. «Te queda mejor mi traje que a mí», dijo, y lo dijo en serio. Ella se miró a sí misma, las mangas que le cubrían las manos, la forma en que el saco amenazaba con resbalarse de sus hombros con cada movimiento. «Es demasiado grande. Es perfecto. Me veo ridícula. Te ves poderosa». Él se acercó, no pudo evitarlo. Le ajustó el cuello del saco que se había doblado torpemente contra su cuello. Sus dedos rozaron su piel. Ahora olía a su jabón. Notas florales del baño del hotel mezclándose con café y algo que era solo ella. «¿Dónde es la entrevista?» «El edificio de al lado, 10º piso. Pero de verdad no tiene que...» «Ya me perdí mi reunión. La voy a acompañar». Su reunión era aburrida de todos modos. Probablemente. En realidad, él no lo sabía. Se la había perdido. Pero parecía lo correcto decir. «Usted no sabe eso». «Sí, sí, lo sé. La estaba temiendo. Esto fue mejor. Usted es mejor». «Pero era importante», dijo ella, y había una culpa genuina en su voz, como si ella hubiera causado personalmente sus problemas en lugar de que él causara los de ella. Como si ella fuera de alguna manera responsable de sus elecciones. «Usted es más importante». Las palabras flotaron entre ellos, pesadas de implicación.
Ninguno de los dos estaba listo para desempacarlas por completo aún. Ella lo miró fijamente. Ni siquiera sabe mi nombre. Es cierto. ¿Cuál es? Sofía. Sofía Romero. Alejandro Rojas, pero puede llamarme Alex. Ella miró el saco del traje y luego lo miró a él. Gracias por esto. De verdad que no tenía que hacerlo. Sí, sí tenía. Venga, tienes 7 minutos. Llegaron al lobby con 6 minutos de sobra. La gente los miraba mientras caminaban. Era difícil pasar desapercibida, ahogada en un traje que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Caminando junto a un hombre que parecía ser dueño del edificio, lo cual podría ser. Alejandro era dueño de muchos edificios. Afuera del hotel, él la acompañó hasta la entrada del edificio de oficinas contiguo. Buena suerte, dijo. Ella se giró para mirarlo, con una mano sosteniendo el saco cerrado porque se empeñaba en resbalarse de sus hombros. Gracias por todo. Le devolveré su traje tan pronto como... Quédeselo. No puedo quedarme con un traje de 70,000 pesos. Se lo queda. Él sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó. Cena mañana por la noche para que pueda saber cómo le fue en la entrevista. Ella miró la tarjeta. Alejandro Rojas, Rojas Corporativo, un número de teléfono y una dirección en la Ciudad de México. ¿Es una invitación o una orden? Ambas. Ella debería decir que no, no. Debería decir que no absolutamente. Hombre extraño. Faltó a una reunión por ella. Le dio su traje. Esto era raro. Todo esto era raro. Ella dijo, está bien. 7. La recojo. Envíeme su dirección por mensaje de texto. Ella asintió. Comenzó a alejarse. Se detuvo. Se dio la vuelta. ¿Por qué hizo todo esto? ¿En serio? Él lo pensó, porque parecía que su mundo se estaba acabando y yo lo causé, y no me gusta causar problemas que no puedo arreglar. Eso es todo. Él sonrió ligeramente. Pregúntame de nuevo en la cena. Ella le devolvió la sonrisa, se giró y entró al edificio vistiendo su traje como una armadura. Alejandro observó hasta que ella desapareció en el elevador. Luego sacó su teléfono y llamó a Chema. ¿Cuánto daño hice? Los Salazar se fueron. Están insultados. Tendremos que reprogramar y va a costar trabajo que vuelvan a la mesa. Hazlo. ¿En serio no me vas a decir por qué te fuiste? Le derramé café. Ya lo establecimos. Lo que pregunto es por qué eso importó lo suficiente como para faltar. Porque me miró como si le hubiera arruinado toda la vida y tuve que arreglarlo. Chema se quedó en silencio. Y ni siquiera la conoces. Todavía no. Madonna, estás perdido. Soy consciente. ¿Vale la pena? Alejandro miró hacia la forma en que ella lo había mirado cuando le entregó el traje. La forma en que había salido del baño tratando de no reírse de sí misma. La forma en que había dicho, gracias, como si lo dijera en serio. Sí, dijo. Creo que sí. Sofía llegó al 10º piso con 4 minutos de sobra. Encontró el área de recepción de Morales y Becerra. Se registró con la recepcionista, quien la miró 2 veces por su atuendo, pero no hizo ningún comentario. Se sentó en la sala de espera tratando de no pensar en el hecho de que llevaba el traje de un extraño a la entrevista más importante de su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fernanda. ¿Cómo va, nerviosa? Sofía respondió. Larga historia. Te cuento después. Fernanda. Eso no es nada ominoso. La recepcionista la llamó por su nombre. Señorita Romero, están listos para usted. Sofía se puso de pie, se ajustó el saco que se empeñaba en resbalarse de sus hombros, respiró hondo y entró, vistiendo un traje que costaba más que su alquiler mensual y pertenecía a un hombre cuyo apellido solo había aprendido 10 minutos antes. La entrevista fue con 3 socios principales, 2 hombres y una mujer. Ellos miraron su atuendo. Ella pudo ver que lo notaban. Una elección interesante, dijo uno de ellos. Gracias, respondió ella con una expresión seria. Es Segna. Y luego procedió a responder impecablemente cada pregunta que le hicieron. Quizás fue el traje. Quizás fue el hecho de que ya había tenido la mañana más extraña de su vida, así que nada más podía perturbarla.
Quizás fue porque Alejandro la había mirado como si valiera la pena faltar a una reunión importante por ella, y algo de eso se le había metido en los huesos. Fuera lo que fuera, ella fue impecable. Le ofrecieron el puesto antes de que saliera de la sala. Salió de ese edificio a las 10:45 con un nuevo trabajo, un traje de 70,000 pesos y una tarjeta de presentación en el bolsillo que sentía que le quemaba la tela. Llamó a Fernanda de inmediato. «Lo conseguí», dijo cuando Fernanda respondió. «Ay, Dios mío, sabía que lo harías. ¿Cómo te sientes?» Sofía se miró el saco del traje, como si estuviera usando la vida de otra persona. «¿Qué? Larga historia. ¿Estás libre para almorzar?» Se encontraron en su lugar habitual, una tienda de sándwiches en Polanco que tenía excelentes sándwiches y no te juzgaba por comer tus sentimientos. Fernanda echó un vistazo al atuendo de Sofía y dijo, «¿De quién es ese traje?» Así que Sofía le contó sobre el café, el hotel, el hombre que había faltado a su reunión, el traje que costaba más que su cuenta de ahorros, la tarjeta de presentación, la invitación a cenar. Fernanda la miró fijamente durante 10 segundos completos. Luego sacó su teléfono. «¿Qué estás haciendo?» «Buscándolo en Google». Ella escribió, leyó, se desplazó y luego se quedó muy quieta. Sofía. ¿Qué?» Ella volteó su teléfono. Sofía le lloró el artículo. Alejandro Rojas. Rojas Corporativo. Desarrollo inmobiliario, construcción, importación, exportación, y debajo de todas las descripciones de negocios legítimos, apenas ocultas, la verdad. Sospechas de vínculos con el crimen organizado. La tercera generación de la familia Rojas ha operado en la Ciudad de México durante más de 60 años. «Es de la mafia», dijo Fernanda. Sofía dejó su sándwich. «Oh, de la mafia», repitió Fernanda. «Al parecer, llevas el traje de un capo de la mafia y tienes una cena con él mañana». «Al parecer». «¿Vas a ir?» Sofía miró la tarjeta de presentación que había estado llevando en su bolsillo como un secreto. Pensó en la forma en que él la había mirado, la forma en que había dejado todo para ayudarla, la forma en que había dicho, «Usted es más importante», como si lo dijera en serio. «Sí», dijo. «Creo que sí». Fernanda sonrió. «Esto es la mejor decisión que has tomado o la peor, y no puedo esperar para descubrir cuál». La noche siguiente, a las 6:55, Sofía estaba de pie frente a su edificio de apartamentos, vistiendo un sencillo vestido negro y el saco del traje de ayer porque se lo había probado de nuevo y no podía quitárselo. Todavía no le quedaba. Todavía le colgaba de los hombros. Todavía se veía ridículo. Se lo iba a quedar. Un coche se detuvo exactamente a las 7, no el sub que esperaba. Un Aston Martin, elegante, negro, caro de una manera que no se anunciaba. Alejandro salió, rodeó el coche, le abrió la puerta. Llevaba un traje diferente, azul marino esta vez, sin corbata. La miró, específicamente el saco que llevaba. «Te lo quedaste. Me dijiste que lo hiciera. No pensé que lo harías. Es cómodo. Es 3 tallas demasiado grande. Aún así, cómodo». Él sonrió. «Bien, quédatelo». Condujeron a un restaurante en la Roma, no uno de los lugares turísticos llamativos. Un pequeño lugar familiar con manteles a cuadros y el olor a ajo y salsa de tomate tan fuerte que era básicamente una presencia física. El dueño salió en el momento en que entraron. «Alex, ¿cuánto tiempo sin verte?» Se besaron en las mejillas. El dueño miró a Sofía con abierta curiosidad. «Ella es Sofía», dijo Alejandro. «Bienvenida», dijo el dueño, radiante. «Cualquier amigo de Alex es de la familia aquí». Consiguieron una mesa en la esquina, tranquila, privada. Sofía miró las fotos en las paredes, las guirnaldas de luces, el obvio amor que se había puesto en cada detalle. «Este lugar es hermoso», dijo. «Vengo aquí desde que tenía 8 años. La mejor comida de la ciudad». El tío del dueño se acercó con vino que no pidieron y pan que aún estaba caliente. «Para ti», le dijo al Alejandro, «para tu hermosa chica». «Ella no es», comenzó Alejandro. «Gracias», intervino Sofía sonriendo.
Después de que el tío se fue, Alejandro dijo, lo siento, son entusiastas. Es dulce. Creen que voy a morir solo. ¿Lo harás? Lo hacía hasta ayer. El peso de eso se instaló entre ellos. Pidieron vino. Él le preguntó si tenía alguna preferencia. Ella eligió algo español, un Rioja que había probado una vez en una boda y recordó que era bueno. Él pareció impresionado de que ella hubiera elegido algo específico en lugar de simplemente decir cualquiera o tinto. El tío del dueño pasó con pan fresco y aceite de oliva que Alejandro definitivamente no había pedido. Para ti, dijo el tío, dejándolo con un flourish. Para tu hermosa chica. Come, come. Ella no es, comenzó Alejandro a corregir. Gracias, intervino Sofía, sonriendo al tío porque parecía tan genuinamente feliz de ver a Alejandro con alguien que corregirlo le pareció cruel. Después de que el tío se fue, Alejandro dijo, lo siento, son entusiastas, creen que necesito sentar cabeza y dejar de trabajar tanto. ¿Trabajas demasiado? Según mi madre, trabajo prácticamente todo el tiempo y moriré solo y sin amor, rodeado de papeleo. Eso es muy específico. Ella tiene opiniones. Sofía sonrió, arrancó un trozo de pan. ¿Y tú? ¿Crees que trabajas demasiado? Él lo consideró. Creo que trabajo la cantidad necesaria para hacer lo que hago, que es mucho, pero no sé cómo hacerlo de otra manera. ¿Lo has intentado? No, dijo simplemente. Honestamente, esto es lo que sé. Es lo que siempre he sabido. Llegó la comida. Pasta casera que la esposa del dueño había hecho esa tarde. Salsa que había estado cociéndose a fuego lento desde la mañana. Del tipo que sabía a la receta secreta de la abuela de alguien, porque probablemente lo era. Carne que se derretía. Vino demasiado bueno para que Sofía lo apreciara por completo. Pero lo intentó. Hablaron durante la cena. Él preguntó sobre la entrevista. Ella le contó sobre entrar con un traje 3 tallas demasiado grande, sobre la forma en que los socios principales la habían mirado, sobre cómo había dicho, es Segna, completamente inexpresiva. Y luego procedió a responder impecablemente cada pregunta que le hicieron. Eso lo hiciste tú, dijo él. El traje solo te hizo sentir que podías. El traje definitivamente ayudó. Lo habrías hecho de todos modos. Te preparaste, conocías tu tema, estabas calificada. El traje era solo tela, tela muy cara. Aún así, solo tela. Tú eres lo que lo hizo funcionar. Ella sintió que su cara se calentaba. Tomó un sorbo de vino para ocultarlo. Tu turno, dijo. Cuéntame sobre tu reunión, la que te perdiste. Él se recostó, agitó su vino. Fue una negociación, dos familias tratando de evitar un conflicto que sería malo para todos los involucrados. Disputas territoriales, reparto de ganancias, los desacuerdos comerciales habituales que pueden escalar si no tienes cuidado. ¿Y el hecho de que no fueras los hizo enojar? Los Salazar son de la vieja escuela. Valoran el respeto, la puntualidad, el compromiso cara a cara. Que yo no apareciera envió un mensaje que no pretendía enviar. ¿Qué mensaje? Que no creía que valieran mi tiempo, que no me tomaba la negociación en serio. Pero sí te la tomas en serio. Lo hice, lo hago. Hizo una pausa. Pero tampoco podía dejarte ahí parada con una blusa arruinada y 13 minutos para llegar a una entrevista. Así que tomé una decisión. Una decisión que podría costarte. Una decisión que ya me costó. Chema pasó 3 horas esta tarde tratando de convencerlos de reprogramar. Puede que no lo hagan. Podrían decidir que no soy digno de confianza y tratar con otra persona. Ella dejó el tenedor. Lo siento, si yo solo... No, dijo él con firmeza, pero sin brusquedad. No hiciste nada malo. Choqué contigo. Hice un desastre. Elegí arreglarlo. Esas fueron mis elecciones, no las tuyas. Pero si yo no hubiera estado allí, si no hubieras estado allí, habría ido a esa reunión y habría pasado todo el tiempo pensando en negocios en lugar de conocerte. Y estoy empezando a pensar que ese habría sido el verdadero error. El peso de eso se instaló entre ellos.
Sofía lo estudió a través de la mesa, el gris en sus sienes, las líneas alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que su expresión seria por defecto indicaría. El reloj caro que era discreto hasta que sabías lo suficiente para reconocer la marca. La forma en que había sostenido un paraguas sobre ella, aunque ya estaba empapada. La forma en que le había dado un traje de 70,000 pesos sin pestañear. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo ella. Lo que sea. ¿A qué se dedica realmente? Rojas Corporativo. Lo vi en su tarjeta. ¿Qué es eso? Él se quedó en silencio por un momento. Dejó su vaso. La miró fijamente de una manera que sugería que estaba tomando algún tipo de decisión. Importación, exportación, construcción, bienes raíces, inversión, proyectos de desarrollo. Somos dueños de edificios. Enviamos mercancías. Gestionamos contratos. Todos negocios legítimos. Todos rentables. ¿Todos legales? Él hizo una pausa. ¿Y la parte no legítima?, preguntó ella. Él la miró. Ya lo sabes. Lo busqué en Google. Fernanda me hizo... Bueno, no me hizo, pero me lo sugirió y tuve curiosidad. Y ella se detuvo, tomó aliento. Los artículos mencionaban a su familia. De generaciones atrás, sospechas de vínculos con el crimen organizado. Nada probado, pero mucha especulación. ¿Qué pensaste cuando leíste eso? Pensé en que se perdió su reunión para ayudarme, en que me dio su traje, en la forma en que me miró como si importara antes de saber mi nombre. Y pensé que eso dice algo sobre quién es usted, independientemente de cuál sea su negocio familiar. Así que viniste a cenar de todos modos. Vine a cenar de todos modos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene complicaciones familiares. Las mías resultan ser más dramáticas que las de la mayoría de la gente. Ella hizo una pausa. Y porque quería escuchar su versión, no la versión de Google. Él la consideró por un largo momento, luego asintió como si ella hubiera pasado algún tipo de prueba que no sabía que estaba tomando. La mafia es una palabra dramática para ello, dijo. Pero sí, eso es parte de lo que somos, lo que hemos sido durante 3 generaciones. Mi abuelo vino de Sicilia en 1952 sin nada. Construyó conexiones, construyó negocios, construyó una vida, parte de ella legal, parte de ella menos legal. Mi padre la heredó, la hizo más grande, más organizada, más cuidadosa. Yo la heredé de él. ¿Lo querías? No, dijo simplemente. Tenía 28 años. Había estado planeando hacer otra cosa. Quizás la facultad de Derecho, quizás la escuela de negocios, algo legítimo y aburrido y seguro. Luego mi padre tuvo un ataque al corazón en una cena de negocios y lo heredé todo, quisiera o no. ¿Pudiste haberte ido? No sin consecuencias, no sin dejar a mi familia desprotegida. En este mundo, los vacíos de poder se llenan rápidamente y con violencia. Si me hubiera ido, alguien más habría tomado el control. Alguien que podría no haber protegido a las personas que mi padre protegió, que podría no haber honrado los acuerdos que hizo. Así que me quedé. ¿Te arrepientes? Él lo pensaba a veces, pero el arrepentimiento no cambia nada. Esta es mi vida. Esto es lo que soy. Trato de hacerlo con honor, con reglas. No lastimamos a gente inocente. No traficamos drogas. No traficamos personas. Esas son líneas que no cruzamos. Pero a veces sí lastimas a gente cuando es necesario. Cuando rompen acuerdos o amenazan a personas bajo nuestra protección. No es algo que disfrute, es algo que acepto como parte de la realidad en la que vivo. Ella lo asimiló, pensó en lo que significaba, en el hombre sentado frente a ella que le había dado su traje y ahora le decía que a veces lastimaba a la gente cuando era necesario. Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué? Por ser honesto, por no mentir ni tratar de hacerlo sonar mejor de lo que es. Usted merecía honestidad, usted también. Por eso le voy a decir que no voy a huir. Debería. Lo sé. Ella extendió la mano por la mesa, puso su mano sobre la de él. No lo haré. Terminaron la cena. Él pagó sin mirar la cuenta. Salieron a la cálida noche de la Ciudad de México. Él la llevó a casa, estacionó frente a su edificio.
La acompañó hasta la puerta como si estuvieran en alguna película antigua donde la gente tenía modales. Gracias por la cena, dijo ella. Gracias por no huir cuando descubrió a qué me dedico. ¿La gente suele huir? La mayoría de la gente. Yo no soy la mayoría de la gente. No, dijo él en voz baja. Realmente no lo eres. Él se acercó. Ella no retrocedió. ¿Puedo verla de nuevo? Preguntó. ¿Usted me está preguntando? Estoy preguntando. Sí. ¿Mañana? Ella se rió. No pierde el tiempo. Perdí 39 años sin saber que usted existía. He terminado de perder el tiempo. Eso es muy galán. Es muy cierto. Él la besó entonces, lento, cuidadoso, probando. Su mano subió para ahuecar su rostro, su pulgar rozando su pómulo. Ella le devolvió el beso, las manos en su pecho, sintiendo su latido bajo sus palmas. Cuando se separaron, ambos respiraban con más dificultad. Mañana, dijo él. Mañana, accedió ella. Él esperó hasta que ella estuvo adentro, hasta que las luces de su apartamento se encendieron antes de volver a su coche y marcharse. Sofía se apoyó en su puerta cerrada y llamó a Fernanda. Entonces, respondió Fernanda de inmediato. ¿Cómo estuvo? Estoy en problemas. ¿Problemas buenos o problemas malos? No tengo idea. Las siguientes 6 semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Se veían todos los días. Café antes de que ella fuera al trabajo, almuerzo cuando él podía escapar de sus reuniones, cena todas las noches. Él aparecía en su oficina a las 5:30 y simplemente esperaba en el lobby hasta que ella terminaba porque decía que no quería perder tiempo en transporte cuando podían estar juntos. Chema la conoció en la segunda semana, la miró de arriba a abajo, se llevó a Alejandro a un lado. ¿Ella sabe lo que eres? Preguntó Chema. Lo sabe. ¿Y todavía está aquí? Al parecer. Chema la miró de nuevo, se encogió de hombros. O está loca o es perfecta para ti. Podrían ser ambas. Probablemente sean ambas. Semana 3, ella conoció a su madre. Cena de domingo. La invitación había llegado a través de Alejandro el martes. Mi madre quiere conocerte, había dicho él, como si anunciara un desastre natural. Eso es bueno, ¿verdad? Él la miró con una expresión a medio camino entre la diversión y la preocupación. Nunca has conocido a una madre mexicana, ¿verdad? He conocido madres, pero no como Elena Rojas. Llegó el domingo. Condujeron a la Roma a una casa que había estado en la familia durante 40 años. Grande, bien cuidada, el tipo de lugar que guardaba décadas de recuerdos en cada habitación. Alejandro estacionó, la miró. Última oportunidad para huir. No voy a huir. Lo harás después de conocer a mis primos. ¿Cuántos primos? Conservadoramente, 15. Generosamente, perdí la cuenta. La puerta se abrió antes de que llegaran. Elena Rojas estaba allí, apenas medía 1,52 m, el cabello plateado recogido, vistiendo un delantal que decía, la mejor abuela del mundo, aunque técnicamente aún no era abuela, y miró a Sofía durante exactamente 3 segundos antes de abrazarla con una fuerza que podría haberle roto las costillas. Finalmente, dijo Elena en el hombro de Sofía. Finalmente trae una chica a casa. Mamá, dijo Alejandro detrás de ellas, con voz sufrida. 39 años esperé, continuó Elena, sin soltar a Sofía. ¿39 años? Pensé que tal vez era monje, tal vez estaba casado con su trabajo. Tal vez muero antes de ver nietos. No te vas a morir, mamá. Podría morir en cualquier momento. Ataque al corazón, derrame cerebral, tropezar con nada. ¿Y luego qué? Sin nietos, solo arrepentimiento. Ella soltó a Sofía, finalmente, la mantuvo a distancia, estudió su rostro como si estuviera leyendo algo escrito allí. Estás demasiado flaca, anunció Elena. Pero lo arreglaremos. Ven, ven, todos están aquí. Todos, era exacto. La casa estaba llena de miembros de la familia Rojas. Tías y tíos y primos y personas que Sofía no podía identificar de inmediato, pero que todos parecían saber exactamente quién era ella. La chica de Alejandro, susurraban. La primera en años, la primera desde Ángela.
Ángela era su esposa. Murió hace 6 años de cáncer. No ha traído a nadie a casa desde entonces, explicó más tarde una prima llamada Tere. Adentro, el ruido era abrumador. 3 conversaciones en italiano, 4 en español, 2 en alguna mezcla de ambos. Niños corriendo, alguien discutiendo sobre fútbol, alguien más discutiendo sobre la forma correcta de hacer la salsa roja, que Sofía aprendió que en esa familia llamaban la salsa de la abuela. Y si la llamabas simplemente salsa de tomate, básicamente estabas anunciando que no eras realmente de la familia. Alejandro mantuvo su mano en la parte baja de su espalda, guiándola a través del caos, presentándola a personas cuyos nombres olvidó de inmediato porque eran demasiados, y todos parecían vagamente emparentados. Ella es tía Francisca. Te preguntará sobre tu familia y tu trabajo y si quieres hijos. Solo responde con honestidad. Ella respeta la honestidad. Él es tío Toño. Intentará darte dinero. No lo aceptes, se ofende si lo haces. Él es mi primo Marco. Te coqueteará. Lo golpearé si lo hace. Marco, que tenía quizás 25 años y aparentemente se había perdido el memo sobre los límites apropiados, miró a Sofía y dijo, Alejandro, si la arruinas, la invito a salir yo mismo. Alejandro le golpeó. No fuerte. Solo un puñetazo fraternal en el hombro que hizo reír a Marco y retroceder. Se sentaron a cenar en una mesa que se había extendido con 2 hojas adicionales y aún así apenas cabían todos. Sofía terminó entre Alejandro y una tía llamada Rosa, que de inmediato comenzó a hacer preguntas. Así que eres abogada, asistente legal, asociada junior ahora. ¡Qué chica inteligente! Bien, Alejandro necesita a alguien inteligente. Su última novia, Rosa, hizo un gesto que claramente significaba no era inteligente. Bonita, sí, inteligente, no. Mamá, tía, dijo Alejandro a Sofía, no cree en la sutileza. Yo creo en la verdad, corrigió Rosa. Tu padre, Dios lo tenga en su gloria. Le gustaría a esta chica. Tiene sensatez en los ojos. La comida salía en oleadas. Antipasto, pasta, albóndigas del tamaño de pelotas de béisbol, salchicha, braciole, verduras que habían sido cocinadas con tanto ajo que eran básicamente italianas a estas alturas, independientemente de su origen. Pan, vino, más vino. ¡Coma!, ordenó Elena desde la cabecera de la mesa. Está demasiado flaca. A los hombres no les gusta la gente flaca. Les gusta algo a lo que agarrarse. Mamá, dijo Alejandro. ¿Qué? Digo la verdad. Tu padre, Dios lo tenga en su gloria. Le gustaba que tuviera curvas. Eras demasiado flaca cuando naciste, como un pajarito. Tuve que engordarte. Yo era un bebé de tamaño normal. Eras diminuta, como si pudieras volar. Los primos comenzaron a contar historias. Aparentemente, Alejandro había sido un niño serio que había intentado organizar a los otros niños en juegos estructurados con reglas y sanciones por violaciones. Nos hacía firmar contratos, dijo un primo, riendo. Contratos reales para las escondidas con términos y condiciones. Quería asegurarme de que todos entendieran las reglas, dijo Alejandro. Tenías 8 años. Las reglas son importantes a cualquier edad. Otra prima, esta llamada Gina, dijo, ¿recuerdas cuando lloraste en Toy Story 3? Esa película fue emotiva. Sollozaste, dijo Gina. Sollozaste a lágrima viva. Tuvimos que salir del cine. Fue una conmovedora conclusión de una trilogía querida, dijo Alejandro con dignidad. Tenías 33 años, agregó otro primo. Un hombre adulto llorando en una película de Pixar. Sofía se rió tan fuerte que se atragantó con su vino. Alejandro le dio palmaditas en la espalda, con expresión resignada. Nunca lo van a superar, dijo. Nunca, confirmaron los primos al unísono. Después de la cena, Sofía ayudó a Elena con los platos, porque eso es lo que se hacía en la cena del domingo, incluso si eras un invitado. Quizás especialmente si eras un invitado. Elena lavaba, Sofía secaba, y la mujer mayor la estudiaba con ojos perspicaces que no se perdían nada. ¿Sabes lo que es él?, dijo Elena.
No era una pregunta. Lo sé. ¿Y no tienes miedo? Debería. Elena se quedó en silencio por un momento, las manos aún en el agua jabonosa. Mi esposo, Dios lo tenga en su gloria. Era igual. Buen hombre, trabajo complicado, pero buen hombre. Hizo una pausa. Alejandro es como su padre, intenta hacer lo correcto, intenta proteger a la gente. Pero el trabajo a veces es peligroso. Lo sé. ¿Y aún así te quedas? Aún así me quedo. Elena la miró por un largo momento, luego sonrió. Bien, eres buena para él. Ahora sonríe. Antes de ti, no sonreía. Solo trabajo y más trabajo, y esa cara seria como si llevara el mundo encima. Ahora sonríe. Eso es bueno. Terminaron los platos. Volvieron a la sala de estar donde Alejandro estaba siendo interrogado por 3 tías sobre sus intenciones. La traes a la cena del domingo. Eso significa algo, decía tía Francisca. Significa que quería que conociera a la familia. Significa que vas en serio. No traes chicas a la cena del domingo a menos que vayas en serio. Va en serio, confirmó tía Rosa. Mira su cara. Esa es su cara de serio. Esta es solo mi cara. Te la quedas, anunció Elena, entrando en la habitación. Lo apruebo. Es buena, inteligente, no tiene miedo de lavar los platos. Cásate con esta. Mamá, llevamos 3 semanas saliendo. Pues tu padre me propuso matrimonio después de 2 semanas. Estuvimos casados 42 años antes de que Dios se lo llevara. Los tiempos eran diferentes entonces. El amor es amor, lo sabes cuando lo ves. Señaló a Alejandro. Lo ves, te veo viéndolo, no seas estúpido. Más tarde, de regreso a la Ciudad de México, Alejandro dijo, lo siento por ellos. No lo sientas, son maravillosos, son intensos, te quieren. Intentan casarme. ¿Están equivocados? Él la miró. Sobre, sobre que vas en serio. Él se quedó en silencio por un momento. Luego, no, no están equivocados. Semana 4, tuvieron una cena con su gente. Cena de negocios en un salón privado de un restaurante propiedad de Alejandro, que Sofía había aprendido que era como funcionaban muchas de sus cenas de negocios. Territorio neutral, que en realidad no era neutral porque él era el dueño. Ella había estado nerviosa por esta. Conocer a su madre era una cosa. Conocer a las personas con las que trabajaba, las que sabían exactamente lo que implicaba el negocio familiar, era diferente. ¿Qué me pongo?, le había preguntado esa mañana. ¿Lo que te pondrías para cualquier cena de negocios? ¿Mi negocio o un negocio normal? Él había sonreído. ¿Hay alguna diferencia? Ella optó por un vestido azul marino, profesional, elegante, el tipo de cosa que decía, pertenezco aquí sin esforzarse demasiado. Llevaba el saco del traje encima, su saco, el original. Se había acostumbrado a usarlo constantemente como una armadura. Cuando llegaron al restaurante, ya había 8 hombres en el salón privado. Todos ellos con trajes caros. Todos se giraron para mirar cuando Alejandro entró con ella. La conversación se detuvo. La mano de Alejandro se posó en la parte baja de su espalda, tranquilizadora. Caballeros, dijo, ella es Sofía Romero. Sofía, este es el equipo. Los presentó uno por uno. A Chema ya lo había conocido. Los demás eran nuevos. Vicente, que dirigía la construcción, Carlos, que manejaba los envíos. Otros 3 cuyos nombres y territorios intentó memorizar. 2 más que eran la fuerza bruta, allí para observar y escuchar más que para participar. Todos le dieron la mano. Todos la evaluaron con diversos grados de curiosidad y sospecha. Se sentaron, Alejandro en la cabecera de la mesa, ella a su lado. El vino apareció sin ser pedido. Los aperitivos siguieron. Así que, dijo Vicente después de unos minutos de cuidadosa conversación trivial, eres abogada, asistente legal, asociada junior ahora. ¿Qué tipo de derecho? Contratos corporativos principalmente, fusiones y adquisiciones, acuerdos de asociación, ese tipo de cosas. Cosas aburridas, dijo Carlos. Muy aburridas, asintió Sofía. Mucho papeleo, muchas cláusulas, muy poca emoción. ¿Te gusta? Me encanta,
De hecho, hay algo satisfactorio en que el lenguaje sea exactamente correcto, en asegurarse de que todos entiendan exactamente a qué están acordando, sin sorpresas después. Ella vio a Vicente y Chema intercambiar una mirada. La mano de Alejandro encontró la suya debajo de la mesa, la apretó una vez. Las sorpresas son malas para los negocios, dijo Vicente lentamente. Realmente lo son, asintió Sofía. Llegó la comida. Ella comió y escuchó más de lo que habló. La conversación se centró en los negocios, el territorio, los márgenes de beneficio, un contrato de envío que estaba siendo renegociado, un proyecto de construcción que estaba atrasado. No ocultaron lo que estaban discutiendo, no hablaron en código o eufemismos. Hablaron abiertamente como si ya fuera de confianza. Y ella entendió que esto era una prueba. Estaban viendo si se inmutaba, si juzgaba, si huía. No hizo ninguna de esas cosas. Simplemente cenó y escuchó, y ocasionalmente hizo preguntas que mostraban que estaba prestando atención, pero sin presionar para obtener información que no debería tener. Cuando Carlos mencionó una disputa contractual, ella dijo, ¿ha considerado el arbitraje? Es más rápido que un tribunal y más privado. Cuando Vicente habló de una sociedad que se estaba agriando, ella dijo, pónganlo por escrito, documenten todo. Si las cosas van mal, querrán un rastro de papel. Consejos prácticos, consejos de abogada. Ellos escucharon. Después de la cena, mientras esperaban el café, Vicente miró a Alejandro. No está asustada, observó. No, asintió Alejandro. Debería estarlo, dijo él, no con brusquedad, solo de forma objetiva. Ella no es la mayoría de la gente, dijo Alejandro. Vicente miró a Sofía, la estudió por un largo momento, luego asintió. Bienvenida a la familia. Más tarde, en el coche de camino a casa, Alejandro dijo, estuviste perfecta. Estaba aterrorizada. No lo demostraste. Años de práctica. Pasé 3 años como asistente legal aterrorizada de los socios principales. Tu gente da miedo, pero al menos son honestos al respecto. Él se rió. Buen punto. ¿Aprueban? Creo que sí. Vicente no dice bienvenida a la familia a menos que lo diga en serio. ¿Y eso importa? ¿Su aprobación? Él se detuvo en un semáforo en rojo, la miró. Sí, importa. No porque necesite permiso, sino porque son familia en el sentido tradicional. Y en el sentido elegido. Si no aprobaran, harían saber sus preocupaciones en voz alta. Y si yo no hubiera pasado su prueba, entonces habríamos tenido un problema. Pero lo hiciste, así que no lo tenemos. Y si no lo hubiera hecho, él se inclinó, le tomó la mano. Entonces te habría elegido de todos modos. Pero me alegro de no tener que hacerlo. La luz se puso verde. Condujeron por la Ciudad de México, por calles que ahora le parecían familiares, aunque solo hacía un mes que las recorría con él, de vuelta a su penthouse, que empezaba a sentirse menos suyo y más de ellos. Adentro él les sirvió vino. Se sentaron en el sofá, sus pies en su regazo, su mano frotándole el tobillo distraídamente. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por manejar la noche como lo hiciste, por no tener miedo, por ser exactamente quien eres, incluso en una habitación llena de gente que podría ser aterradora si quisiera serlo. Me se estaban poniendo a prueba. Lo estaban. Y pasaste con, debo añadir, Carlos preguntando después, si estarías dispuesta a echar un vistazo a un contrato en el que está trabajando. Así que, felicidades. Te han reclutado. Ella se rió. No estoy segura de que mi firma apruebe que haga trabajos secundarios para la mafia. Probablemente no, pero la oferta sigue en pie. Lo tendré en cuenta si alguna vez quiero cambiar de carrera. Se sentaron en un cómodo silencio. La ciudad brillaba fuera de las ventanas. En algún lugar abajo, millones de personas vivían sus vidas normales. Iban a trabajos normales, salían con gente normal, tenían problemas normales. Sofía no cambiaría esto por nada de eso. Semana 5, su exnovio apareció en su apartamento. Owen Martínez, abogado corporativo. Habían salido durante 8 meses, 2 años atrás, antes de que ella lo encontrara con una asistente legal de su firma.
Él había pasado 6 meses tratando de recuperarla antes de finalmente rendirse. Aparentemente, se había enterado de la promoción. Aparentemente, quería felicitarla. Sofía se paró en el umbral de su puerta y dijo, «Gracias, buenas noches». «¿Podemos hablar?», preguntó Owen. «Acabamos de hacerlo». «Sofía, vamos». «Owen, rompimos hace 2 años, me engañaste. Se acabó. Fue un error. Fue una elección, varias veces. Te extraño». «No te extraño». Ella intentó cerrar la puerta. Él la bloqueó con el pie. «Solo dame 10 minutos». Ella estaba buscando su teléfono para llamar a Fernanda cuando Alejandro apareció en el pasillo detrás de Owen. Acababa de salir del elevador. Vio la expresión de Sofía. Vio el pie de Owen en la puerta. «¿Algún problema?», preguntó Alejandro en voz baja. Owen se giró, vio a Alejandro, vio el traje, el reloj, la expresión que era muy tranquila y muy peligrosa. «Ningún problema», dijo Owen rápidamente. «Me iba». «Buena idea». Owen miró a Sofía. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Alejandro. «Sí que ha terminado». Owen se fue. Alejandro caminó hasta donde Sofía estaba parada en el umbral de su puerta. «¿Estás bien?». «Ahora sí». «¿Quién era?». «Mi exnovio no entiende la parte de ex». La expresión de Alejandro se quedó muy quieta. «Si vuelve, me lo dices». «Puedo manejarlo». «Sé que puedes. Dímelo de todos modos». Ella lo miró. Vio algo en su rostro que no era exactamente enojo, pero estaba en ese vecindario. «Está bien». Él le besó la frente. «Bien». Owen no regresó, pero su vida de repente se volvió muy complicada. Multas de estacionamiento que no recordaba haber recibido. Problemas con la verificación de antecedentes en su edificio. Una queja en su firma sobre conducta poco profesional que requirió investigación. Nada ilegal, nada rastreable, simplemente todo se volvió inconveniente de golpe. Sofía se enteró por Fernanda, quien lo había oído de alguien en la firma de Owen. «Al parecer, todo en su vida está saliendo mal», dijo Fernanda. Sofía pensó en la expresión de Alejandro cuando Owen había dicho, «Esto no ha terminado». Pensó en la forma en que había dicho, «Dímelo de todos modos». «Karma», dijo Sofía. Semana 6, vio algo que no se suponía que debía ver. Estaba en el lugar de Alejandro, en el penthouse de la Ciudad de México. Vista ridícula, más espacio del que una persona necesitaba. Él había salido a atender una llamada. Ella estaba haciendo café en su cocina. 2 hombres entraron por la puerta principal. Uno de ellos sangraba por la cara. El otro lo sostenía. Ellos la vieron. Se congelaron. Ella se congeló. Alejandro regresó. Los vio, la vio a ella. Dijo algo tajante en italiano. Los hombres salieron por otra puerta. Alejandro se acercó a donde ella estaba parada, sosteniendo una taza de café que no recordaba haber tomado. «Puedo explicarlo», dijo. Ella lo miró, a la puerta por donde se había ido el hombre, a las pequeñas gotas de sangre en el suelo de mármol. «Su negocio», dijo. «Sí». «La parte no legítima». «Sí». Ella dejó la taza. «Necesito pensar». «Está bien. Me voy a casa». «Está bien». Ella se fue. Pasó los siguientes 3 días pensando, realmente pensando en lo que había visto, en lo que significaba, en quién era Alejandro frente a quién quería que fuera. Fernanda vino el segundo día con comida tailandesa y apoyo moral. «Entonces, ¿viste algo?», dijo Fernanda. «Vi algo, algo malo, algo que me recordó que lo que él hace no es solo teórico, es real, y a veces la gente sale lastimada». «¿Vas a dejarlo?». Sofía lo pensó, en la forma en que él la miraba, en la cena del domingo con su familia, en la forma en que le había dado su traje sin dudarlo, en la forma en que había dicho, «Eres más importante», como si lo dijera en serio. «No», dijo ella, «no creo que lo haga, porque lo amas». «Sí, de verdad que sí. Incluso con lo de la mafia. Especialmente con lo de la mafia, porque nunca mintió al respecto. Me dijo lo que era y me dejó elegir. Y lo estás eligiendo a él. Lo estoy eligiendo a él». Fernanda la abrazó. «O eres muy valiente o muy estúpida». «Probablemente ambas». Día 4. Sofía apareció en el lugar de Alejandro sin avisar.
Él abrió la puerta con aspecto de no haber dormido. La vio allí, no dijo nada. No estoy huyendo, dijo ella. Deberías. Lo sé, no lo estoy, Alex. Vi lo que vi, lo pensé. No estoy huyendo. Ella se acercó. Me quedo si me aceptas. Él la jaló hacia adentro, la besó como si fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Te amo, dijo contra su boca. Probablemente desde el café. Quizás antes. No lo sé. Solo sé que lo hago. Yo también te amo, dijo ella. Incluso sabiendo lo que hago. Porque sé lo que haces, no me mientes, no lo escondes, me dejas elegir y estás eligiendo esto. Estoy eligiéndote a ti. Se quedaron allí en su entrada, abrazados, y Sofía pensó, así es como se siente el hogar. Semana 8, ella se mudó. Su contrato de alquiler terminaba de todos modos. Él le había preguntado. Ella había dicho que sí, fue así de simple. Fernanda la ayudó a empacar, miró alrededor del penthouse cuando llegaron con cajas, dijo, bueno, has recorrido un largo camino desde las blusas manchadas de café, ¿no? ¿Eres feliz? Sofía miró a Alejandro al otro lado de la habitación, desempacando sus libros en sus estantes como si siempre hubieran pertenecido allí. Sí, dijo, realmente lo soy. A los 3 meses, cayeron en un ritmo que parecía haber existido desde siempre. Café juntos por la mañana, él yéndose a reuniones con trajes que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, ella yendo a Morales y Becerra, donde prosperaba como asociada junior, volviendo a casa el uno al otro. Cenas de domingo en casa de Elena donde había sido completamente adoptada por la familia. Chema pasó una noche mientras estaban haciendo la cena. ¿Lo has domesticado? Le dijo Chema a Sofía. Es perturbador. ¿Lo es? Preguntó Sofía. Ahora sonríe todo el tiempo. Es inquietante. Creo que es lindo. Tú lo dirías. Alejandro le lanzó un paño de cocina. ¿No tienes otro lugar donde estar? No, me quedo a cenar. Quiero ver más de esta perturbadora situación doméstica. Comieron pasta que Alejandro hizo desde cero porque, al parecer, sabía cocinar y había estado ocultando esta habilidad por razones que Sofía no entendía. Chema contó historias vergonzosas sobre la adolescencia de Alejandro. Alejandro amenazó con despedirlo al menos 6 veces. Sofía se rió hasta que le dolió el costado. Más tarde, después de que Chema se fue, Alejandro la abrazó en el sofá. ¿Feliz? Preguntó. Muy. Ella llevaba su saco de traje de nuevo, el original. Lo usaba constantemente ahora por el apartamento, para las cenas de domingo, a veces para trabajar debajo de su propio blazer. Nunca lo vas a devolver, dijo. Nunca. Bien, de todos modos te queda mejor a ti. A los 4 meses estaban haciendo las compras, lo cual era algo tan normal que Sofía a veces olvidaba que Alejandro dirigía una organización de la mafia y no era solo un tipo normal que discutía con ella sobre si necesitaban el aceite de oliva caro. Sí tienen un sabor diferente, dijo él. El aceite de oliva es aceite de oliva. Retráctate. Oblígame. Él la besó en medio del supermercado, justo en el pasillo del aceite de oliva. Y Sofía pensó, sí, esto, exactamente, esto. Pagaron, cargaron el coche, condujeron a casa, escuchando música que Alejandro fingía no gustarle, pero de la que conocía todas las letras. En el elevador hacia el penthouse dijo, quiero que sepas algo. Está bien, nunca he sido tan feliz en toda mi vida, ni una sola vez. Yo tampoco. Bien. Las puertas del elevador se abrieron. Entraron a su casa, guardaron las compras, prepararon la cena juntos, se sentaron en el sofá con vino y vieron una película a la que ninguno de los dos prestó atención. Sofía llevaba su saco de traje sobre su pijama. Alejandro llevaba una camiseta y jeans, lo que significaba que estaba fuera de servicio, lo que significaba que eran solo ellos. Me alegro de que me hayas derramado café, dijo Sofía. El mejor error que he cometido. No fue un error, fue el destino. ¿Crees en el destino? Creo que el universo sabía lo que estaba haciendo cuando te distrajo tanto que no mirabas por dónde caminabas. Él se rió. Así que mi incapacidad para hacer varias cosas a la vez es el destino. Absolutamente.
Lo acepto. Se quedaron allí en un cómodo silencio, la cabeza de ella en su hombro, su brazo alrededor de ella. Y Sofía pensó en esa mañana de hace 4 meses. El café, el pánico, la blusa blanca arruinada sin remedio. El hombre que había detenido todo para ayudarla. El traje que le había cambiado la vida. El mejor café que he derramado, dijo Alejandro en voz baja. El mejor traje que he pedido prestado. Todavía no lo vas a devolver. Nunca. Bien, a veces los desastres son solo comienzos disfrazados. A veces una blusa arruinada y una reunión perdida son exactamente lo que necesitas. A veces las mejores cosas de la vida comienzan con errores cometidos por hombres distraídos que no miran por dónde caminan. A veces 15 minutos en el traje de otra persona es todo lo que se necesita para encontrar